Sean todos bienvenidos a una nueva palabra de consuelo, la cual se encuentra en Hebreos capítulo 13, versículo 22. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Hemos estado aprovechando que nuestro texto habla de la libertad de Timoteo para hablar de la libertad espiritual. La verdadera libertad se encuentra en los caminos de Dios, porque la libertad espiritual es libertad del pecado, libertad para servir a Dios y no a nosotros mismos, libertad para llevar sobre nosotros el ligero yugo de Cristo. La libertad genuina no es una libertad para hacer lo que nos plazca, sino para hacer lo que debemos. Segunda a Corintios 3:17 dice Pablo, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por el contrario, donde gobierna Satanás, se está en esclavitud, como dice Pablo en segunda a Timoteo 2:26. El salmista dijo en el Salmo 119:45, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Sí, solo en la medida en que andemos conforme a los preceptos divinos, seremos librados de los grillos o esposas de nuestras corrupciones. El milagro de la gracia es el que lleva al corazón a amar los estatutos divinos y a descansar. Como alguien dijo, el camino de la santidad no es una pista para los esclavos, sino la autopista del Rey para los hombres libres, los cuales están viajando desde el Egipto de la esclavitud hasta la Canaán del descanso. Mis hermanos, la forma de los preceptos de Dios en sí mismo da libertad. Y por lo tanto, la ley de Dios es llamada la perfecta ley de la libertad. Santiago 1:25. Cuán gravemente están equivocados los que nos acusan de conducir las almas a la esclavitud cuando insistimos en que la ley es la regla de vida del creyente. La esclavitud de la ley, de la que la gracia divina nos ha librado, es de la ley como un pacto de obras, y por lo tanto de su maldición y condenación, mas no de la autoridad preceptiva de la ley. Sin embargo, desde que nos bebimos ese veneno de la serpiente, seréis como Dios. El hombre se convirtió en señor de sus propias acciones. Pero la Escritura deja en claro que el juicio más terrible que Dios derrama sobre los malvados en este mundo es cuando Él retira sus restricciones y los entrega para que ellos hagan lo que quieran. Por favor, lea Romanos capítulo 1, verso 26 al 29. La libertad real se encuentra en los caminos de Dios, porque allí es donde somos dirigidos para alcanzar la verdadera felicidad. El camino del pecado parece amplio y fácil a la carne. Sin embargo, es estrecho y doloroso para el espíritu. Proverbios 13:15 dice, el camino de los transgresores es duro. Por el contrario, el camino de la santidad parece angosto y estrecho a la carne. Sin embargo, porque es vida y paz, es amplio y fácil para el espíritu. Todos los caminos de la sabiduría son caminos deleitosos. Proverbios 3:17. Él vive la vida más libre bajo los lazos del deber, que hace que la conciencia agrade a Dios porque es la verdad la que nos hace libres, dice Jesús en Juan 8:32. Entre más completa sea nuestra obediencia, tanto más completamente libres estaremos de los grillos de la esclavitud moral. Los únicos libres de cadenas son aquellos que caminan con Dios. La libertad es dada
para caminar en los caminos de Dios. En la regeneración del alma, hasta entonces en prisión, ella es liberada por Cristo. Porque la ley del Espíritu, dice la Biblia, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. La conversión, en realidad, es un cambio de amos. La palabra dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Romanos 6, 17 al 18. La redención es ser liberado de los capataces crueles de Egipto para estar bajo el señorío de Cristo. Al amar, temer, servir y alabar a Dios, las facultades del alma son ejercitadas en su forma más noble de operación. El alma se eleva por encima de las cosas del tiempo y los sentidos. Es elevada para ocuparse con las cosas celestiales y eternas. Confiamos en que ahora seremos capaces de percibir la conexión entre el significado espiritual más profundo de Hebreos 13:23 y el verso que le precede inmediatamente. La alusión histórica a la liberación de Timoteo de su encarcelamiento sigue al llamado que hizo el autor de la carta para que prestemos atención a la palabra de exhortación, y debe ser entonces considerada como una ilustración de la libertad espiritual que resulta de obedecer este mandato divino. En la medida que nos sujetamos al precepto divino, disfrutaremos de la verdadera libertad del alma. Que Dios te bendiga y que tengas un buen día.